Bienvenidos a la lección número 9. Bienvenidos. Qué alegría tenerlos aquí. Siempre es un placer poder compartir estas lecciones, el repaso, lo que está sucediendo aquí. Y sé que estás avanzando. La lección número 8 fue el bautismo, así que posiblemente ya has tomado la decisión de entregar tu vida a Jesús y te quiero felicitar por eso. Y ahora quiero que conozcas un poquito más qué dice la Biblia con respecto a la iglesia. Bueno, podríamos hablar de la iglesia de Dios. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la iglesia de Dios? Para eso hoy tenemos con nosotros al pastor Cristian Barrera, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, pastor. Muchas gracias, Pastor Soto, por la invitación. Hoy tenemos un estudio fantástico. Creo que el estudio de la iglesia es algo que nos ayuda a entender por qué somos una comunidad de creyentes, ¿no? Y específicamente quería conocer un poquito, y aquí va la pregunta, ¿en qué es la iglesia? Claro que sí, Pastor. Esta pregunta es bien importante porque quizá nosotros de manera inocente confundimos lo que es la iglesia. A veces pensamos que la iglesia es un lugar específico, un edificio, y decimos, vamos a la iglesia, ¿verdad? Digamos, nosotros nos congregamos el sábado y decimos, este sábado vamos a la iglesia. O pensamos a veces también que la iglesia es una religión, una denominación en particular, y se ve mucho cuando preguntamos, ¿y tú a qué iglesia perteneces? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que este término iglesia lo tomamos de la palabra en griego eclesia, que significa comunidad, asamblea o reunión de personas. Que de paso no es un término que Jesús se inventa, ni es un término nuevo que él está trayendo, sino que era algo que para los griegos ya era muy común. Incluso las ciudades organizaban concilios, reuniones de ciudadanos que le llamaban eclesías, y eran un grupo de personas que se reunían con algún propósito específico. Ahora, nosotros vemos que en Mateo 16, que quizá es la primera referencia en el Nuevo Testamento a la palabra iglesia, Jesús la toma para referirse al grupo de creyentes que se van a reunir ahora alrededor o en función de él. Entonces podríamos decir que la iglesia no es otra cosa que una comunidad de creyentes que se han reunido con un propósito especial, que es adorar a Dios. Excelente. Interesante, ¿no? Porque este concepto de comunidad está como renaciendo en esta época. Es muy común verlo en muchos lugares que se habla de la comunidad cristiana o comunidad X, ¿no? Aún en los carteles, los signs de las iglesias, a veces aparece ese término. Así que para que sepamos, viene de la palabra eclesía en griego, que sería la comunidad de creyentes, ¿no? La reunión de los creyentes. La pregunta, pastor, sería en relación a cuál es el fundamento de la iglesia. Bueno, aquí también tenemos algo bien interesante porque hay diferentes denominaciones que miran esto de maneras distintas, y todo parte justamente de esta primera referencia que nosotros encontramos en Mateo 16, 18, y de pronto, para entrar un poquito en contexto, Jesús le está preguntando a sus discípulos quién dice la gente que es él, ¿verdad? Y después le pregunta a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y viene esta famosa confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús es, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y dice, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que aquí tenemos un juego de palabras interesante. Trae mucha confusión de por qué. Exactamente, y no solamente es por la similitud de las palabras, sino que el mal entendimiento de ellas puede llevar a un mal entendimiento de lo que es la iglesia y la autoridad de la iglesia, porque estamos hablando de cuál es el fundamento de la iglesia. La palabra griega, hay dos palabras griegas que aparecen aquí, Petros para Pedro y Petra para roca, cuando dice sobre esta roca. Hay tres interpretaciones que vamos a encontrar en el mundo cristiano. La primera
es que Jesús está haciendo una referencia a Pedro específicamente, Claro. ¿verdad? Porque el nombre de Pedro significa piedra, ¿verdad? Petros. Entonces, algunos toman el protagonismo que tuvo el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hechos. Si nosotros recordamos en el Pentecostés, el primero que se levanta a predicar es Pedro. O sea, después de que reciben el Espíritu Santo, quien toma la batuta es Pedro, ¿verdad? También vamos a encontrar que Pedro es el primero que lleva el Evangelio a los gentiles. Vamos a ver también que Pedro es el que está presente cuando los samaritanos reciben el Espíritu Santo también por primera vez. Entonces, algunas personas entienden que Cristo le está diciendo a Petros, la iglesia yo la voy a edificar sobre ti, y a esto le añaden el protagonismo que tuvo el ministerio de Pedro en la iglesia temprana. Así que esa es quizá una de las primeras posturas. La segunda postura tiene que ver con que el fundamento es la declaración que Jesús le está haciendo a Pedro. Porque Jesús, o cuando Pedro está haciendo este reconocimiento de quién es Jesús, dice, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, y aparte de eso, eres el Hijo del Dios viviente. Claro. O sea, Pedro está reconociendo a Jesús como el Salvador, pero también está reconociendo a Jesús como Dios. Entonces, algunos interpretan que sobre esta roca significa sobre la declaración o la verdad que tú acabas de hacer, voy a edificar mi iglesia. Y tiene un poco de sentido el pensar que aceptar a Jesús como Salvador y aceptar a Jesús como Dios es un fundamento para la iglesia que viene. Exacto. Y aunque esto es una verdad incompleta, porque viene la tercera postura, y la tercera postura nos dice que la roca sobre la cual la iglesia está siendo edificada es Cristo. Y esta tercera postura nosotros la vamos a encontrar viniendo del mismo Pedro, curiosamente, porque quien nos resuelve esta confusión es el mismo Pedro. En 1 de Pedro 2:4 en adelante, Pedro dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro está hablando de Cristo, pero está diciendo que Cristo es la piedra viva. Roca. Claro. Entonces, está hablando de que la roca es una persona, y está hablando de que esa roca que es fundamento, que en la Biblia se le conoce también como la piedra angular, que era la piedra, la primera piedra que se ponía en el proceso de construcción, es Cristo. Él sigue diciendo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y más adelante, él sigue diciendo, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. En este texto, el mismo Pedro está poniendo a Cristo como la piedra que fue rechazada y que viene a ser cabeza del ángulo. Aparte de eso, nosotros también tenemos en Hechos 4 que el mismo Pedro dice, este Jesús es la piedra, y vuelve y aparece la palabra Petra, no Petros, sino Petra, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y hay ese texto que dice, y en ninguno hay otro hay salvación, Claro. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Pablo también confirma esta idea. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y uno dirá, bueno, pero los apóstoles tuvieron parte fundamental en la formación de la iglesia. Y lo dice Pablo en Efesios, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sí, pero mira lo que dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que es importante para nosotros entender esto, pastor, porque cuando yo malinterpreto este versículo y pienso que el fundamento de la iglesia está puesta sobre un ser humano, entonces la autoridad de la iglesia va a empezar a depender de un ser humano. Claro. Pero aquí el mismo Pedro, el mismo Pablo, y podemos seguir leyendo versículos, están estableciendo que el fundamento de la iglesia es Cristo. Ahora la gente se preguntará, bueno, ¿y la autoridad de los pastores, de los líderes de la iglesia? Es una autoridad delegada. No es una autoridad que tenemos en nosotros mismos. Es una autoridad que Cristo le ha delegado a su iglesia.
pero viene de Cristo. Por medio del amado, ¿no? Exactamente. Y la iglesia se lo delega a los líderes que escoge. Exactamente. Interesante. Gracias por la clara explicación. Quiero decirle, mientras estamos en esto, porque vamos a continuar con algunas preguntas más, que lo que estamos haciendo aquí es ampliar el conocimiento que usted ya adquirió por medio de la lección. Nosotros no estamos reemplazando, sino que estamos agregando conocimiento a la lección. Por eso es tan bueno de que usted pueda estar con nosotros aquí. Y vamos a continuar con otra pregunta, porque vuelvo a decir lo que dije al principio. Yo decía, ya pasó la lección anterior, la 8, o sea, puede ser quien está mirando ahora, dice, me acabo de bautizar. ¿Qué hago? Qué bonito. Claro, y pertenezco a la iglesia. ¿Cómo lo entiendo a esto, no? Es una comunidad de creyentes la cual respeta a Jesucristo como la roca, el fundamento de la iglesia, y también Pablo lo define como la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos parte de ese cuerpo, ¿no?, de creyentes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debería yo pertenecer a la iglesia? ¿Por qué debería ser yo parte de ese cuerpo? Esa es una muy buena pregunta, Pastor, porque hoy vamos a encontrar personas que dicen, yo quiero seguir a Jesús, pero no siento la necesidad de que tenga que ir a una iglesia. ¿Por qué tengo que pertenecer a una iglesia? Yo no voy a una iglesia, yo voy a Jesús, dice la gente. Y hay una realidad. Todo seguidor de Cristo debe pertenecer a la iglesia. Exacto. Y usted lo acaba de decir y ha mencionado una palabra clave, y es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo decía en 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, dice, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y dice el versículo 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. En otras palabras, Pablo está presentando a Cristo como un todo que está compuesto por la cabeza, por el cuerpo, ¿verdad? Y dice que nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces, yo no puedo seguir a Cristo y no ser miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, yo no puedo pedirle la cabeza e ignorar el cuerpo, como las personas que piensan que pueden seguir a Cristo sin pertenecer a una iglesia. Exacto. Tampoco puedo tener un cuerpo sin cabeza, como hay muchas iglesias que se reúnen, pero evidentemente Cristo no es el fundamento de ellas, ¿verdad? Así que es importante que nosotros entendamos que viene un todo completo. Aceptar a Cristo es aceptar también la comunidad de personas que se reúne para adorar a Cristo, para seguir a Cristo y que seguramente están compartiendo una experiencia como la mía. Y quizá algo, pastor, donde yo veo esto en la práctica es justamente en la experiencia del Pentecostés, porque cuando se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo a predicar, dice el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mire lo que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Exacto. en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo. Y al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la iglesia es un lugar de crecimiento espiritual. Exacto. Es un lugar de comunión con Dios, es un lugar de comunión con las demás personas, es un lugar para orar los unos por los otros, es un lugar de gozo y alabanza, es un lugar para servir a Dios, pero sobre todo es el lugar donde Dios va poniendo a aquellas personas que van a ser salvos. Exacto. Y es interesante el versículo o la parte que acaba de leer de Hechos, varios versículos, quiero decir, Pedro aclara que ellos reciben la palabra y ahora deciden entregar su vida a Jesús. Y después y esto me hace acordar un poquito de Mateo 28, cuando dice, id, bautizarlos y enseñarlos. Él agrega después del bautismo el tema de las doctrinas, el tema de la vida de iglesia, porque ellos compartían el pan, invitaban obviamente a la gente de la comunidad a compartir el pan, sucedían muchas cosas maravillosas
en lo que era la manifestación del Espíritu. Creo que ese punto es central al pertenecer en una iglesia. Así es. Porque uno tiene una vida no solo de comunión con Dios, sino de comunión con el prójimo. Así es. Y sabe que de manera personal le comparto esta experiencia. Hay muchos que hemos llegado a este país y no tenemos, digamos, una familia como tal. Hay personas que vienen porque ya tienen familiares aquí. Hay otros que hemos llegado quizá a aventurarnos solos y la iglesia se convierte en esa única familia que tiene aquí. Claro. Hay muchas personas que pueden contar testimonios de cómo esa experiencia de convivir, de compartir, se ha convertido para ellos en algo significativo. Y yo lamento quizá que haya personas que quizá no han tenido una bonita experiencia en algún momento en una iglesia. Y si eso ha sido así, de corazón lo sentimos mucho. Pero pertenecer a una iglesia es un privilegio, pertenecer a una iglesia es una experiencia maravillosa. Es un lugar donde uno debería sentirse amado, no solamente por Dios, sino por las personas que uno lo rodean. Exacto. Gracias, pastor, por participar de este video y la explicación tan amplia. Gracias a ustedes. Bueno, ya cerrando este video, quiero decirte algo importante. Si todavía no lo has decidido, decide por Jesús, bautízate en la iglesia, lógicamente, porque el bautismo es una celebración, podríamos decir, como una proclamación al prójimo, al mundo y al universo de que yo elijo a Jesús como mi Salvador, como la base de mi vida, como la roca de la iglesia. Y pertenece a una iglesia, claro que sí. Busca la iglesia adventista del séptimo día más cercana a la que tú estás mirando este video y allí congrégate con los hermanos, participa del partimiento del pan, de comer juntos, de escuchar las prédicas, de estudiar la palabra, ¿no es cierto? De participar, no solo pertenecer, sino participar en tu iglesia. Sé que va a ser de bendición, así que ora a Dios y Él te va a guiar lógicamente al lugar correcto. Gracias por haber estado aquí. Antes de irme, quiero pedirte que compartas este video con las personas que más amas y quieres. Compartas el link para que otros también puedan recibir esta bendición. Que Dios te bendiga.